Mi nombre es Diego Pantoja Erazo, soy psicólogo de profesión y hoy en Temas en Salud les daré a conocer un tema de importancia y preocupación para los padres llamado adolescencia. Para los padres es de gran preocupación este tema, ya que algunos padres lo ven como un escenario en el que sus hijos van a mostrar de pronto episodios de rebeldía, cambios de comportamiento, incluso cambios a nivel escolar, etc. ¿Sí? Sin embargo, es importante que nosotros sepamos cómo enfrentar esa situación y entender que los hijos no vienen o no nacen con un comportamiento ya de agresividad, con un comportamiento inadecuado o incluso con un consumo de sustancias o con una necesidad de consumir alcohol. Es un escenario que nosotros o ustedes como padres van desarrollando poco a poco, ¿sí? Van desarrollando desde la etapa de la infancia de los niños. Tienen que entender qué comportamientos son adecuados y qué comportamientos son inadecuados y cómo dar a conocer qué consecuencias pueden presentar tanto los buenos como los malos, ya que a partir de eso, entenderán sus hijos que deben tomar buenas decisiones para tener buenos resultados en la vida y entender que con las malas decisiones también pueden presentar inconvenientes. Es importante entender que algunos padres se han preocupado por establecer un vínculo con su hijo, pero no un vínculo de padre o madre e hijo, sino un vínculo de amistad, un vínculo en el que planeo llevarme bien con mi hijo y que mi hijo me cuente todo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nosotros como padres, como orientadores, siempre somos, digamos así, los aguafiestas de ese escenario. Nosotros o ustedes como padres son las personas que están limitando, que están corrigiendo y que de pronto están siempre con el regaño en la boca. Por ejemplo, si un hijo quiere comer galletas, si un hijo quiere comer chocolate antes de la cena, ustedes como padres deben evitar que el niño coma este tipo de alimentos, ya que es posible de que ya no quiera comer la cena. Sin embargo, el niño va a preferir comerse la galleta, ¿sí? Y en el momento en el que nosotros le digamos que no o le privemos de esa situación, él va a sentir molestia con nosotros, se va a sentir de pronto, va a entrar en discusión o se va a sentir mal. Pero es normal. Es normal que se presenten ese tipo de comportamientos. Entiendan que ustedes no son amigos de sus hijos, sino que son orientadores y siempre deben establecer normas, límites y sobre todo respeto. Hay que entender que en la actualidad estamos creando hijos que tengan poca tolerancia a la frustración. Y eso, en parte, los padres tienen un poco de culpa. Recuerden antes, vámonos un poquito hacia el pasado. Los padres de antes eran muy rigurosos en sus decisiones. Cuando ellos decían no a algo, nosotros asumíamos que era no. Realmente no entrábamos a negociar porque realmente sabíamos que era un tiempo perdido. Recuerdo muy bien que cuando un padre lo castigaba al hijo, establecía un tiempo, por ejemplo, un mes sin televisión. Ese mes sin televisión se cumplía, realmente se cumplía. Hoy por hoy, sus hijos entran a negociar y ustedes como padres muchas veces acceden, ¿sí? Se dan cuenta que sus hijos empiezan a cambiar un poco el comportamiento, se dan cuenta que sus hijos empiezan a hacer cositas buenas para que ustedes ya estén de buen genio y les cortan el castigo, dando o perdiendo esa sintonía de autoridad hacia sus hijos. Es por eso que es muy importante que ustedes establezcan, como les digo, normas y límites de forma rigurosa. Y créanme que si uno establece normas y límites desde un principio, no va a ser necesario recurrir a los golpes, recurrir al castigo, recurrir a la correa o incluso al cable de la plancha.
Es bien importante que ustedes entiendan que con ese tipo de rigurosidad le están dando a conocer a sus hijos que hay una figura de autoridad en la casa y que ellos deben respetarla. Sabemos muy bien que la tecnología hoy en día es de gran importancia para nosotros los seres humanos. Sin embargo, hay que darle un buen uso. Miren que no siempre es bueno de pronto comprarle a mi hijo ese celular, esa tablet, equipo tecnológico que le va a ayudar, solo por el hecho de que el niñito, el compañerito también tiene celular, o los compañeritos también tienen celular, entonces yo también le quiero comprar un celular. Si es así, entonces empecemos a enseñarle a nuestros hijos que ellos valen por lo que tienen y no por lo que son. Es realmente importante darle a conocer que su hijo o su hija, que entiendan que en algún momento si ustedes ven la necesidad de que necesitan un celular, ustedes les comprarán el celular, pero no realmente por moda o porque todos lo tienen, no realmente porque de pronto porque no utilice su celular para jugar y que tenga su propio celular para jugar, porque están enseñando a sus hijos a entretenerse con factores externos. Es decir, que cuando su hijo está molestando, de pronto está aburrido y así, nosotros le prestamos el celular, le prendemos el televisor, le prendemos el equipo tecnológico, y realmente lo que le estamos dando a conocer es que siempre vamos a darle algo para que él se entretenga. Muchas personas vienen a consulta dando a conocer que sus hijos están aburridos y por ende están deprimidos. ¿Quién de pronto les dijo que cuando uno está aburrido está deprimido? Sí, es muy importante que sus hijos experimenten un grado de aburrimiento, ya que a partir de eso empiezan a estimular la creatividad. A partir de eso ellos se dan cuenta que tienen juguetes y que no tienen solo los videos de YouTube. A partir de eso se dan cuenta que pueden crear cosas, objetos, con sus muñecos o con lo que tengan en su escenario. Es importante entender que si desde un inicio le doy a mi hijo factores externos, tengan en cuenta que a los 9, 10 años ustedes tendrán que comprarle la PlayStation para que se divierta con los videojuegos. Y a los 15, 16 años, el niño tendrá que recurrir a otros factores externos, como por ejemplo el alcohol y la drogadicción, para sentirse bien, para reír, para pasarla bien con los compañeros, porque no supo cómo lidiar consigo mismo, porque no supo lidiar con el aburrimiento, con el estar solo en casa, con sentirse solo. Entonces exponerlo a esas situaciones de aburrimiento, exponerlo a esas situaciones incluso de frustración es bien importante, porque le damos la oportunidad de desarrollar ciertas capacidades psicológicas que les van a ayudar a medida que van creciendo, ¿sí? Hay que entender que las pautas de crianza bien establecidas, una educación bien establecida, no tiene resultados en el momento, pero créanme que va a tener resultados a sus 25, a sus 28, a sus 30 años, donde sea una persona que sepa tomar buenas decisiones en su vida. La generación actual, a raíz del celular, créanme que no quiero que vean el celular como algo malo, ¿sí? Si uno le da un buen uso, es una gran herramienta para la parte de negocios, para la parte comunicativa, para hablar con las personas que de pronto están lejos, etc. Pero si uno le da un mal uso, como lo es en la actualidad, créanme que se está convirtiendo en una herramienta pues bastante dañina. Incluso la generación de hoy en día se les dificulta hablar directamente con las personas, se les dificulta socializar. Incluso a través de un chat, a través de una pantalla, logran establecer un diálogo impecable, pero cuando están frente a frente, pierden esa capacidad, esa voluntad o esa confianza en ellos mismos, porque pusieron un emoticón que sonreía, un emoticón que daba a conocer un sentimiento, pero no saben cómo darlo de forma presencial. Es importante que para que se desarrolle esas capacidades
en escenarios sociales, académicos, desarrollemos las capacidades desde un inicio en el hogar. Y es tan fácil desarrollarlos en el hogar como, por ejemplo, sentarse en el comedor y empezar a dialogar del día a día, de si es un adolescente y ya tiene una pareja, de la novia, de cómo está experimentando, de cómo se está sintiendo con ella, si a veces siente inseguridad, qué son los celos, y empezar a despejar dudas que realmente los adolescentes a su edad empiezan a sentir y que a veces no saben a quién recurrir. Y que incluso a veces cometen el error de recurrir al amigo o a la amiga que tiene la misma edad y que a veces los aconseja o los orienta más que todo de una manera inadecuada. Es importante entender que en el momento en el que el papá pasa de comer en el comedor, valga la redundancia, al espacio, al sofacama o al comedor o a la habitación, en ese momento empieza a cometer un gran error, porque le está dando a entender de que cada quien va a estar en su lugar y que cada quien se dispersa o se entretiene con lo que se tenga que entretener. Y no van a ver como ese núcleo, como esa intercomunicación entre familiares, ese lazo que de pronto hoy en día se ha perdido tanto, ¿no? Es importante entender que muchas de las personas que están del otro lado de la pantalla han tenido muy pocos aprendizajes en los buenos momentos. En muchas ocasiones nosotros aprendemos la lección cuando estamos en situaciones difíciles, cuando las situaciones se nos salen de las manos, cuando realmente experimentamos algo que no esperábamos, ¿sí? En ese momento empezamos a reaccionar ante esas situaciones, creamos nuevas capacidades psicológicas, nuevas capacidades para resolver conflictos. Pero si por el contrario privamos de esas experiencias, créanme que sus hijos no van a tener la capacidad de desarrollar un conflicto a los 14, 15 años. Y peor aún, si cuando el niño que tenía que llevar la cartelera que el día anterior había realizado con tanto esmero, se lo olvidó. Créanme que en la gran mayoría, muchos de nosotros, lo queríamos es correr hasta la escuela a dejarle la cartelera al niño. Sin embargo, es importante dejarlo que experimente, que él sienta esa irresponsabilidad que él tuvo. Si es de ponerle un 1, que se lo pongan, porque en ese momento él va a asumir que debe organizar sus útiles escolares el día anterior, que debe dejar las cosas en un lugar visible si es que soy una persona olvidadiza. Les pongo otro ejemplo. Hagan de cuenta que ustedes le preparan la lonchera a su niño. Ustedes siempre le dejan la lonchera al lado de la puerta para que él nunca se olvide. Sin embargo, el chico se olvida, llega a la escuela y se da cuenta que no tiene lonchera, no tiene su comidita del día. En ese momento hay dos opciones. O el padre sale corriendo a dejar su lonchera y le hace perder la capacidad de aprendizaje a su hijo, o por el contrario le da la oportunidad de que diga, bueno, le hable a su compañera, de hecho, y le diga, bueno, Andrea, mira que el día de hoy lastimosamente no traje mi lonchera, mi mamá me la preparó, pero yo me olvidé. ¿Qué te parece si hoy tú me convidas, tú me compartes de lo que tú tienes y el día de mañana yo te puedo compartir de lo que yo traiga? En ese momento el niño aprende a resolver conflictos, aprende a compartir, aprende a hablar con sus compañeros, a socializar. Son muchos aprendizajes que se ven implícitos y que a veces nosotros por evitar un sufrimiento o un escenario difícil a nuestros hijos, le empezamos a cortar esa probabilidad de que solucione un problema, de que se enfrente a eventualidades de la vida real, porque recuerde que ustedes los preparan para la vida, recuerde que ustedes orientan para el momento en el que de pronto o lastimosamente ustedes ya no estén. Créanme que nosotros quisiéramos que los padres fueran eternos, que siempre estuvieran ahí pendientes de que nosotros no cometamos errores. Pero va a llegar un momento en el que esos adolescentes que vemos ahora
van a estar solos o van a estar acompañados. Y esperamos que en esas situaciones obviamente ellos sepan tomar muy buenas decisiones. Es importante saber, además, que los niños siempre tienen un aprendizaje primero por lo que ven, después por lo que escuchan y obviamente por el ejemplo de sus padres. No podemos decirle a nuestro hijo, no mienta, que eso está mal. Si cuando llega la vecina le decimos, no, dile que no estoy. En ese momento el niño va a mirar una incongruencia y créame que va a decir, bueno, si mi mamá miente, tal vez mentir no esté de más. Y créame que lo va a empezar a hacer. Asimismo, los hijos toman buenos hábitos, buenos comportamientos cuando lo miran de sus orientadores. Por ejemplo, recuerden cuando ustedes iban con su abuelo, con su abuela, y mientras iban pasando por las calles de la mano de ellos, iban diciendo buenas tardes, buenas noches o buenos días dependiendo de la hora. Sin embargo, eso me daba a conocer de que cada vez que yo mire a alguien conocido, algún vecino o alguien de la tienda, yo tendría que decirle buenos días, buenas tardes o buenas noches para ser cortés y respetuoso. Respetar a mis mayores, brindar la ayuda a la persona que lo necesite. Pero créanme que eso lo aprendo siempre y cuando yo lo mire en un adulto, siempre y cuando yo lo mire en la persona que me está dando esas pautas de crianza, ¿sí? Entonces es bien importante que ustedes le brinden toda la ayuda, toda la orientación a sus hijos. Para finalizar, vamos a dar a conocer o vamos a dar un repaso de todo lo que hemos visto. Tengan en cuenta siempre el respeto y la responsabilidad que tienen con sus hijos. Establecer normas y límites desde un principio, es decir, desde la infancia. Ser coherentes en mi comunicar y mi actuar. Enseñarle a mis hijos a valorar lo que tienen y valer por lo que son, más no por lo que tienen. Y no tener miedo a exponerlos a situaciones que puedan ser consideradas difíciles o que nosotros tengamos miedo de que ellos los experimenten. Tengan en cuenta que el exponerlos ante esas situaciones pueden enseñarles grandes capacidades a nivel psicológico que les van a ayudar en su niñez, adolescencia e incluso en su adultez. Bueno, ese fue el tema de hoy. Espero que haya sido de gran interés, de gran ayuda para ustedes. Estaré acompañándolos en muchos otros escenarios. Recuerden que les habló Diego Pantoja Erazo, psicólogo.